Buenas tardes para todos y para todas. Es realmente un placer, un gusto compartir cada taller. Este especialmente porque se trata de Víctor, ¿no? Después, bueno, voy a contar un poquito de él, pero quiero rescatar y reafirmar lo que decimos en cada una de estas propuestas que hace ADEF en esta situación en la que nosotros estamos atravesando y que nos parece que es una forma más de estar al lado de los afiliados, Oh, al lado de los compañeros docentes. Bueno, lo voy a presentar a Víctor. ¿Cómo lo presento a Víctor? Ahí se ríe. no Bueno, sé. primero lo voy a contar. Víctor fue alumno, tuve la fortuna de tenerlo de alumno en el profesorado y tengo para decir que era uno de esos alumnos que nosotros en los grupos nos gusta tener, nos gusta tener. De esas personas que cuando habla aporta, que cuando tiene que sumar suma, se arremanga, piensa, trabaja individualmente para mostrar, para demostrar y para que lo sigan, pero también es un motorcito, ha sido un motorcito en las clases, hemos compartido clases, campamentos y demás, así que bueno. Pero bueno, creció. Tiene 35 años, los estudios es especialista en programación y evaluación del ejercicio de la Universidad Nacional de La Plata, es preparador físico de fútbol de APEFA, que es realmente también otra situación interesante para recomendar. Es licenciado en la actividad física y deporte de la UFLO. Es profesor de educación física del Instituto Dr. José Ingenieros. Actualmente trabaja de preparador físico futsal femenino del Club Atlético San Lorenzo de la primera a la sexta división, que ha tenido un logro que después le vamos a pedir que nos cuente el logro del equipo de San Lorenzo. Es preparador físico de futsal masculino de primera y tercera división de Juventud Caballito. Es preparador físico de hockey, bueno, preparador físico de hockey sobre patines masculino de primera división del Club Atlético Huracán, preparador físico de hockey sobre patines femenino también del Club Huracán. Ha estado trabajando en las escuelas secundarias del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los logros deportivos 20, bueno, los logros los voy a dejar que los diga Víctor para no aburrirlo yo, me parece que también va a poder estar remarcando, pero para aquellos que valoran el éxito en situaciones de logro, de torneos, bueno, Víctor tiene un vasto recorrido, digo algunos. Campeón de AFA de la Copa Libertadores 2020, campeón del torneo de la final de hockey sobre patines femenino del Club Huracán, en el 2019 campeón torneo LAFA futsal masculino de la Juventud Caballito, en el 2019 subcampeón de la Supercopa AFA futsal femenino, bueno, y demás, más. Ha estado trabajando en el fútbol de playa, masculino y femenino, en la selección de fútbol playa femenino de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ha sido campeón. Así que, bueno, bastantes logros, laureles, como le dicen ahora en inglés, bueno, los laureles. Y cuando nosotros lo convocamos, inicialmente teníamos para hacer fútbol en primaria y fútbol de secundaria. Y charlando con él y con Diego Baliña, nos dio la sensación que podían hacer 2 talleres, 2 charlas, porque la verdad que es muy rico lo que cada uno puede proponer. Bueno, y ahora tenemos esta posibilidad de que Víctor brinde el futsal femenino, lo que es metodología de la preparación física, va a dar propuestas didácticas, va a hacer juegos y circuitos para el patio. Estamos en tus manos, Víctor. Bueno, gracias, Mariano. También un gusto que estés tanto tiempo que no hablamos, que estés acá, presente en la charla. Así que bueno, tengo excelente recuerdo del profesorado y el profesor exigente, pero que te deja grabadas cosas en la cabeza. Así que sí, buenos recuerdos del campamento y en el profesorado. Así que, bueno, un poquito lo que decía Mariano, yo por ahí la parte de logros, por ahí no le llevo tanta importancia, más que nada, sí, obviamente es importante, pero mi objetivo siempre es construir una forma de trabajo, y yo creo que de esa manera de trabajar, esa metodología de trabajo, es la que a la larga va a producir ciertos logros que no siempre son los de salir campeón, ¿no? Eso va a depender justamente de donde uno esté trabajando.
Así que sí, como dice Mariano, estuve no hace demasiado tiempo que trabajo en el fútbol, son 13 años, pero eh, esos 13 años por ahí me llevaron a construir una forma de trabajo que también hay cierta parte de esos trabajos los llevo a nivel secundario, ya sea del desarrollo de las capacidades físicas, condicionales, las capacidades coordinativas. No soy especialista en lo táctico del futsal, porque siempre me dediqué a la preparación física, pero bueno, por lo menos un poquito de esa metodología que puedo pasar acá con respecto a los trabajos técnico-tácticos que se pueden implementar tranquilamente en el nivel secundario y obviamente la parte física siempre teniendo en cuenta de la edad evolutiva de los chicos que tenemos y de las chicas y de esa manera construir la mejor forma de trabajo, también teniendo en cuenta de los espacios, de los materiales que nos brinda cada lugar de cada escuela en donde estamos trabajando. No sé si Mariano querés que comente algo más y ya si querés arrancamos con la charla. No. Una cosa Ahí no te sí que no escucho. quiero dejar, si bien dije No este se espacio escucha, de creo, ADEP, Mariano, no sé si tenés agradecer a las autoridades silenciado. de ADEP, a Martín, a L, a todo el equipo de capacitación que estamos trabajando y no quería dejar de mencionarlo. Era eso. Bueno, no te llegué a escuchar. Creo que tenías silenciado o no escuchaba yo. Listo, arranca nomás. Bueno, a mí se me escucha bien. Ah, listo. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí no me permite compartir. Avísame cuando pueda compartir. Ya podés. Ahí está. Bueno, ahí alguno, Mariano, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, un poquito el desarrollo de la charla va a tratar muy cortito sobre los objetivos de aprendizaje en cuanto a las capacidades físicas, condicionales, coordinativas, y ahí ya empezamos a hablar sobre la resistencia aeróbica, anaeróbica, los trabajos de velocidad, los trabajos de fuerza, y un poquito a lo último sobre los trabajos técnico-tácticos, y siempre vamos a estar, voy a hacer algunas preguntas, si alguno quiere hacer una pregunta entre medio, lo podemos resolver en los pequeños espacios que voy a tratar de dejar para que también haya un ida y vuelta, o también, obviamente, en el chat, ¿sí? Así que, bueno, empezamos por la charla. Ahí se ve bien, ¿no? Bien, ¿cuáles son los objetivos, entonces, de la educación física al finalizar este nivel secundario? En primer lugar, disponer de ciertas herramientas para poder sostener, digamos, con autonomía un plan personalizado de ejercicio físico, como aporte para el proyecto de vida de estos estudiantes. O sea, que esa persona que termina el secundario tenga los conocimientos mínimos sobre, digamos, qué tiene que hacer, para qué lo hace, cómo, cuándo lo tiene que hacer, en relación justamente al ejercicio físico o deporte que elija y que disfrute. Obviamente que estos conocimientos no son lo mismo que tenga un profesional, un profesor de educación física, pero por lo menos son los mínimos para asegurarse que le permita una mejor calidad de vida. Y en segundo lugar, reconocer esas capacidades físicas y cómo esas capacidades que realizó durante el secundario, las aprendió, supo por cómo hacerlas, por qué hacerlas, inciden sobre esa mejora de la práctica deportiva. En este caso, nosotros voy a hablar sobre las capacidades condicionales, las capacidades coordinativas y el deporte de futsal. El recorrido formativo de primero a quinto año, bueno, en el caso de las escuelas técnicas, yo trabajo en casi todas las escuelas técnicas, excepto en una comercial y una normal, que tiene el sexto año. La relación de esta charla va a tener que ver justo con la formación de la gimnasia, de la formación corporal, que abarca todos los años, y lo que es el espacio del deporte abierto, que en este caso la selección del deporte futsal. Bien, ¿cómo desarrollo entonces las capacidades físicas? En relación a lo que dije antes sobre el tema de la gimnasia, de la formación corporal, yo divido lo que es esto en dos partes, ¿no? Lo que tenemos los alumnos de primero a segundo año, y lo divido de esta manera porque tiene que ver con la franja de la etapa prepuberal, que tenemos niños y niñas que están en ese rango de edad, en primero y segundo año,
las mujeres un poco antes que los varones, pero la franja igual sigue estando dentro de esa edad. Y en cuanto a los contenidos que se tratan cada año, en relación a las capacidades físicas, tienen que ver con primer año, las tareas y desarrollos de esas capacidades, que tiene que ver justo con el reconocimiento de una entrada en calor general, los tipos de capacidades condicionales y coordinativas, y en este año de primer año y segundo, la idea más que nada de primer año es que los alumnos de alguna manera vivencien de forma práctica las diferentes capacidades condicionales, las diferentes capacidades coordinativas, y siempre teniendo en cuenta una metodología que tenga que ver con un contexto significativo para, digamos, para esa persona de primer año, que sean tareas globales, integradas, y no, digamos, como un entrenamiento específico de lo deportivo. Ya en segundo año, ya tiene que ver con esto de los criterios y principios sobre la tarea y desarrollo de las capacidades físicas. Ya ahí nos vamos a encontrar con un alumno, una alumna que ya vivenció lo que es una entrada en calor, por qué la hace, cómo la tiene que hacer, las diferentes capacidades físicas, todas las habilidades motoras que ya vienen trabajando de la etapa de la primaria. Y ahí es donde tenemos que empezar ya a desarrollar los principios de, por ejemplo, la entrada en calor general, una entrada en calor específica, ¿sí? En función al tipo de tarea que va a hacer, si va a ser fútbol, si va a ser vóley, si va a ser un trabajo aeróbico, bueno, para qué sirve cada especificidad de esa entrada en calor. Y ya ir apuntando progresivamente digamos, de una tarea global que venía siendo de primer año, integrada, llevándolo ya, finalizando el segundo año, a tareas más específicas sobre este tipo de capacidades. Ya en tercer año, que tenemos aproximadamente alumnos de 14, 15 años, ya podemos hablar de principios de entrenamiento de esas capacidades motoras. Siempre, obviamente, apuntando a la mejora de la salud, a algo muy importante, uno de los principios de entrenamiento, la individualización de las cargas, ¿sí? Cada uno que haga los trabajos a su ritmo, como pueda, a su intensidad, ¿sí? Y bueno, etcétera, los principios de entrenamiento que tenemos a disposición. Y ya en cuarto año tiene que ver con los criterios en la elaboración, ¿sí?, de esos planes para entrenar las capacidades motoras. En esta etapa ya, digamos que es necesario que los alumnos empiecen a formarse en cuanto a empezar a ver cuáles son esas capacidades físicas en relación al tipo de deporte que está haciendo, ¿no? Y cuáles son esas capacidades que tienen que mejorar para lograr ese objetivo. Ya desde empezar a diferenciar prioritariamente cómo es un trabajo aeróbico, cómo es un trabajo anaeróbico, para qué sirve, el tema de la frecuencia cardíaca en reposo, la frecuencia cardíaca máxima, los porcentajes de esfuerzo, y también el tema del concepto de umbral anaeróbico, ya en cuarto año. Y en quinto y sexto año, para las escuelas técnicas sexto año, ya buscar un plan personalizado basado justamente en casi todos los principios de entrenamiento, más que nada para las actividades que le generen placer, motivación para una vida saludable cuando termine ya a quinto y sexto año. Bien, acá yo les puse un cuadro que lo fui construyendo a lo largo de todo este tiempo con respecto a las capacidades condicionales, a la parte de habilidades específicas del deporte, en este caso técnico-táctica del futsal, lo que es juego formal. Y lo que fui haciendo es, acá como pueden ver, primero y segundo año, donde ya tenemos alumnos prepúberes en su gran mayoría, otros ya no, hacer todas estas tareas de aeróbicas, de trabajo de fuerza, la parte de técnica, integrarlas en circuitos en donde esté mezclado trabajo de fuerza, trabajos de saltabilidad, coordinación, carreras, técnica, bueno, todo mezclado en ese sentido para que también haya una motivación en la tarea. Y ya después trabajos de 2 contra 1, 3 contra 1, 4 contra 2 ya a final de año, con respecto a la parte de futsal. Ya en segundo año ya buscar el 3 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 3, y ya tercer año buscar igualdades numéricas, y cuarto, quinto año ya tareas integradas. Y la parte de capacidades condicionales o capacidades físicas, trabajarla ya más específico, apuntando a la mejora de cada una, ya que nos encontramos en su gran mayoría con alumnos ya desarrollados. Bien, entonces, ¿cómo trabajamos la resistencia aeróbica? ¿No? Primero, para aclarar lo siguiente,
nosotros tenemos alumnos de primero o segundo año que están en etapa prepuber. Entonces la pregunta, como dice bien ahí arriba, es, ¿se benefician los niños y las niñas prepubres con el entrenamiento aeróbico? Primero lo que hay que decir es que los niños mejoran el VO2 máximo en un promedio de hasta un 6%. Es poco, pero hay una mejora. Y los resultados de estas investigaciones indican que los niños, digamos, y niñas son realmente, digamos, entrenables. Acá yo puse, por ejemplo, acá abajo un resumen con este gráfico, para resumir un montón de texto en un solo gráfico, que niños de 7 a 11 años, que en nuestro caso, en la escuela secundaria no tenemos, pero no hay, con cualquiera de los métodos de resistencia aeróbica, no hay mejoras significativas. Pero ya en los alumnos prepuber que tenemos de 11 a 13 años, que más o menos es la edad, en realidad 12, 13, 14 años que tenemos de primero o segundo año, ya hay una mejora del 6%. ¿Sí? Acá hay varias investigaciones, no hay muchas, pero hay algunas. Bueno, este es un metaanálisis que se hizo hace unos años, y como pueden ver acá, niños que abarcan de 11 a 13 años con entrenamientos intervalados de alta velocidad, que después lo vamos a ver más adelante. Fíjense cómo es el VO2 en pre-entrenamiento y el VO2 en post-entrenamiento. Y ya en tercero, cuarto, quinto y sexto año, que ya tenemos alumnos puber, ya hay una mejora, ¿sí? La mejora desde mi experiencia y desde el material bibliográfico, lo que dice es que cuando tenemos personas de un nivel bajo, ¿sí?, de capacidad aeróbica, cuando empiezan a desarrollar un plan de entrenamiento en cuanto a esta capacidad, hay una mejora entre un 17 a un 20%, ¿sí? Y cuando tenemos personas entrenadas que dejan de entrenarse, es un desentrenamiento de una semana, 2 o 3 semanas como mucho, que es lo que pasa normalmente en los deportes, que dejan 15 o 20 días de vacaciones, cuando vuelven a entrenar hay una mejora del 5%, no es que es solamente el 5%, sino que tienen una capacidad aeróbica bastante alta, y cuando dejan de entrenar no es mucho lo que pierden. Y las personas que tienen una capacidad baja, cuando empiezan a entrenar, es bastante el aumento. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar más con esta población, ¿no? Una población de una capacidad en donde recién están empezando a trabajar esto, y seguramente el aumento va a ser superior. Entonces, bueno, esto es como un resumen para que se entienda, digamos, la importancia de trabajar esto a nivel secundario, y tener en cuenta que el valor de primero o segundo año va a ser bajo. Y ahora también voy a poner este gráfico que me pareció muy importante, porque en este gráfico se puede ver claramente que se abre como un paréntesis, ¿no?, de mejora de esta capacidad aeróbica, en donde los niños o niñas de 13 años aproximadamente, hay como una especie de estabilización o retroceso, que se llama como un fenómeno de fatiga fisiológica, y justamente coincide con el periodo de máxima aceleración de la madurez sexual. Me parece un dato importante porque a tener en cuenta, porque justo esta es la edad que están en primero y segundo año, y fíjense que el aumento era bastante poco. Tiene que ver porque venían con un aumento importante antes de este pico de aceleración de la madurez sexual, y después hay baja una merma bastante importante, y después empieza a subir. Fíjense cómo la capacidad de resistencia anaeróbica aumenta constantemente. Entonces es un dato importante porque vamos a encontrar justo que en esas edades la mejora no es demasiada. Bueno, entonces de este modo hay bastante evidencia que el entrenamiento puede mejorar la potencia aeróbica en niños y niñas, pero ese incremento de mejora es mucho más bajo, obviamente, que un adulto. Bien, nosotros todos sabemos que lo que mejora esto de la capacidad aeróbica, la potencia aeróbica, pero a veces nos olvidamos un poquito de qué es lo que nos permite esto de mejorar, ¿no? Y a veces también es importante que nuestros alumnos sepan para qué sirve, no solamente a nivel fisiológico, sino a través del juego, ¿no? Si uno juega el fútbol, juega un deporte, el handball, el vóley, y seguramente este aumento de capacidad aeróbica, potencia aeróbica, lo que nos va a permitir es que esa persona tenga capacidad de sostener un esfuerzo, ¿sí?, pueda minimizar los riesgos de lesión, aumentar la resistencia psíquica, reducir errores técnico-tácticos. Si tengo una persona que está fresquita en un partido, va a tener menos errores, tanto técnicos como tácticos.
obviamente favorecer la concentración, la atención y la capacidad de observación, y eso lo que va a permitir justamente es que en un partido, ¿sí?, tenga capacidad de toma de decisión, que es lo más importante. Entonces, bueno, por eso es importante trabajarlo. Acá yo le voy a mostrar cómo lo trabajo en los años, ¿no? De primero a segundo año, como habíamos dicho, a través de tareas integradas, globales, de juegos, ¿sí? También se puede trabajar de forma intervalada, funcional, de forma continua, como por ejemplo una entrada en calor. Ya en tercero, cuarto, quinto y sexto, más tirando a cuarto, quinto y sexto, tareas más de ejercicios de carreras, de tipo intervaladas, o también llamadas por otros autores intermitentes aeróbicos. Tareas continuas, también funcionales, juegos o tipo HIIT. Hoy se usan muchísimas variantes para trabajar esto, y la verdad que yo no me caso con ninguna, pero por ejemplo ahora en periodo de cuarentena, a mis equipos en San Lorenzo, estamos entrenando la parte aeróbica con trabajos de tipo HIIT, tipo funcionales, y la verdad que, que se usan a nivel mundial, en Europa, en equipos de primera división de España, porque bueno, es la manera que esto nos permite. Métodos de trabajo, bueno, hay varios. Los conocidos intervalos extensivos largos, extensivos medios, cortos, los intermitentes aeróbicos, como explicaba recién. Yo lo que hago normalmente es que en primero o segundo año utilizar métodos de mayor tiempo, pero con juegos, ¿sí? Y en tercero, cuarto, quinto año utilizar un método que es el intermitente aeróbico, que son más cortos y cumplen con la finalidad de mejorar la capacidad aeróbica y más que nada la potencia aeróbica. Bien, esto lo pongo como aclaración, que me parece importante. Los tiempos de recuperación de este método, que hablaba recién, que era más para quinto y sexto año, que es el intermitente aeróbico, fíjense que son trabajos bastante cortos, a no tan alta intensidad, pero sí son submáximos. Fíjense que acá el profesor Naclerio, que yo lo tuve en la Facultad de La Plata, indica la propuesta de que las pausas de trabajo, de ese tipo de trabajo intermitente, sean de relación 1 a 1. O sea que si trabajas 30 segundos, la recuperación es de 30. En este caso, yo lo trabajé mucho tiempo de esa manera. En el caso del deporte, del futsal o el deporte de conjunto, las pausas que se producen en los deportes no superan los 15 segundos. O sea, el 83% tiene que ver con estos valores. Por lo tanto, lo que hice durante mucho tiempo es acostumbrar al futbolista a entrenar bajo situaciones de estrés físico y psicológico similares a los que ocurren en el juego. Entonces, hasta en las pausas es importante tratar de trabajar ese tipo de intensidades. Ahora, a nivel secundario, sí respeto esto de 30-30 o 30-20 o 25-25, 25-20, porque la verdad que no es la mejora de nivel deportivo, sino que en realidad el objetivo es que mejoren a través de este tipo de trabajo la parte aeróbica. Bien, ¿cómo trabajo entonces la resistencia aeróbica, por ejemplo, en primero o segundo año y parte de tercer año? ¿Sí? Por ejemplo, a través de juegos. Acá, por ejemplo, un bloquecito de intervalo extensivo medio, en donde se hacen 2 series de 4 repeticiones de 1 minuto y medio, con trabajos con pelota, por ejemplo, conducción hacia la derecha, conducción en diagonal, con levantar la cabeza, prestar atención, conducción hacia la izquierda. Acá hay miles de variables, yo les puse algunas, hay miles. Pase y recepción durante un tiempo, y cuando se termina el tiempo ese, hacen una rotación hacia la derecha, constante movimiento, trabajan la técnica, se cumplen un montón de objetivos. Acá, por ejemplo, pase, paralela y corro en diagonal, ya vas metiendo la parte táctica. Esto es en una situación de juego sería pase paralela por acá y cruzo en diagonal, en una situación de juego de futsal. Bueno, hay miles de variantes, entonces cumplimos con el objetivo del trabajo de resistencia aeróbica con pelota, objetivo técnico, técnica individual, conducción, pase y recepción, y ya vamos orientando el trabajo técnico, parte táctica, introduciendo en la figura la más básica del futsal, que es las 2-2. Otro trabajo puede ser este, ¿sí? Se los voy a mostrar primero, cuando termino para que vean las flechitas. Un trabajo en W o en una M, de conducción, 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 conducción. Lo único que acá en este tipo de trabajo necesitas muchas pelotas, obviamente. A veces en la escuela se complica eso porque tenemos una
o ninguna. Por eso les mostré un montón de variables. Ahora les voy a mostrar una que es la que más trabajo yo, porque a veces no tengo tantas pelotas. Entonces, esta es una forma de trabajar de forma constante, en movimiento, en conducción, incluyendo si puede hacer más avanzado pases, en vez de hacer conducción más pase. Bueno, un montón de variables. Esta es otra, que puede ser incorporación de habilidades motoras. Por ejemplo, acá hay 5 estaciones, un trabajo de fuerza, el que quieras, salto, coordinación, aceleraciones, velocidad, y del otro lado, un grupo trabaja la parte técnica. Entonces trabajan 20 segundos, recuperan, pasan a la siguiente, y así va trabajando, y cuando estos pasan por 2 veces por cada una de las estaciones, cambia, este grupo viene acá, y este grupo viene acá, y entonces de esa manera también cumplimos con un trabajo de otro tipo, a través de un trabajo intervalado, aeróbico, de 20 segundos de trabajo por 15 a 30 segundos de pausa, con ese método, con otro método, que fue adaptado según al material que tenía la escuela. En este caso tenía 2 pelotas, y bueno, pudimos adaptarlo de esta manera. Se trabaja la técnica individual, pase y recepción, y también seguimos con el incentivo de seguir con esta estructura 2-2 con respecto a pases, conducción y demás. Bien, ahora, ¿cómo trabajo la resistencia aeróbica? Ya tercero, cuarto y quinto año, más tirando a cuarto y quinto, con ejercicios que tengan que ver con las carreras, que son más efectivos. No los ejercicios continuos, sino los que son de tipo intermitente. Cuando digo intermitente, pareciera ser que sería algo anaeróbico, por eso me gusta llamarlo intervalado. Pero para que entiendan que tiene que ver con el cumplimiento de algo aeróbico. Acá, por ejemplo, lo he hecho a nivel secundario esto, no hace falta hacer un testeo, yo se los pongo como medio de información, formas de evaluar, por ejemplo, la velocidad aeróbica máxima de una persona es a través de testeos indirectos, como puede ser el yo-yo de recuperación intermitente, puede ser el NAVET, puede ser el 30-15, el que a vos te resulte más cómodo, ¿sí? Por ejemplo, yo le doy un ejemplo rápido como para que tengan la información. Por ejemplo, acá una persona llega a este nivel, 1320 metros, corresponden a 15.5 kilómetros por hora. Si esto lo paso a metros sobre segundo, que es la VAM, corresponde a 4.3. Ahora, ¿se acuerdan que yo había dicho que en Aclerio, en la investigación anterior, había dicho que para trabajar la parte aeróbica, uno de los métodos que utilizaba él era justamente trabajos que iban del 100 al 120% de la VAM, de trabajos de 10 a 30 segundos. Entonces, yo decido trabajar al 110% de la VAM, por lo tanto ese jugador, esa persona tiene que trabajar en 4.9 metros sobre segundo. Entonces, quiero trabajar en 25 segundos, por ejemplo. Entonces multiplico por 4.9 y me da que esa persona tiene que hacer 123 metros en 25 segundos. ¿Por qué explico esto acá? Esto es importante porque habíamos dicho que en cuarto y quinto año ya tenemos que empezar a trabajar sobre uno de los principios de entrenamiento, que es importantísimo, que es el principio de individualización de las cargas. ¿Sí? Todas las personas no podemos hacer lo mismo, y eso no significa que uno sea mejor que el otro, significa que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para mejorar. No tengo que parecerme al otro ni nada por el estilo. Entonces, esto es algo muy simple de hacer, y no hace falta ni siquiera hacer un test, porque puedo utilizar inclusive escalas de percepción de esfuerzo, que ahora se lo voy a mostrar. Y para que entiendan el trabajito habíamos dicho que esa persona, para trabajar la parte aeróbica, tenía que hacer 123 metros en 25 segundos. Ahora, nosotros no tenemos 123 metros lineales, que tienen que ver justamente con la velocidad aeróbica máxima. Por lo tanto, yo diseño un trabajo en donde el alumno tenga que hacer 5 cambios de dirección, ¿no? Corro, freno, corro, freno, corro, freno, corro, freno. Tiene 5 cambios de dirección. Yo no puedo pretender que el alumno haga 123 metros con 5 cambios de dirección, porque esos cambios de dirección generan cierta carga neuromuscular, cierta pérdida de tiempo, donde tenés que desacelerar, acelerar, desacelerar, acelerar, y eso tiene que ver con que cada acción que hagas te va a restar un 2 a un 3% del valor total. Por lo tanto, si tenés 5 acciones de aceleración y desaceleración, tenés que restarle a eso un 11%, por lo tanto, el alumno tiene que recorrer 110 metros en este tipo de trabajo. ¿Sí? Seguramente lo que va a pasar es que tengas 3 o 4 grupos en cuarto o quinto año. El alumno que tenga una capacidad menor, el alumno que tenga una capacidad mayor y otro que tenga una superior. Entonces, el alumno
un grupo de alumnos va a llegar hasta acá, o sea, va a hacer todo este recorrido y va a llegar hasta acá, porque en 25 segundos, por ahí ese alumno no tiene que hacer 110 metros, tiene que hacer 100. El otro tiene que hacer 105 y el otro tiene que hacer 110. Entonces, acá es donde ya empieza esto de quinto año, la prescripción del entrenamiento, ¿sí? No siempre hacer lo mismo, evaluar para ver cómo tengo que mejorar. Mucha gente a veces vemos caminando en el parque, siempre hace lo mismo, bueno, entonces, o corriendo y siempre hace lo mismo. Bueno, hay que evaluar, hay que ver cómo mejorarlo. Tiene que haber variación en el ejercicio, tiene que ser algo independiente según las capacidades de cada uno. Habíamos dicho que no hace falta por ahí hacer un yo-yo test, un NAVET, ¿sí? Que inclusive el NAVET fue creado justo para evaluar en escuelas. Podemos utilizar una escala de percepción de esfuerzo que tiene una buena correlación, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir que correr, ¿sí? Armo un circuito de correr y le digo que ese tipo de trabajo, que tiene que ver, cuando hablamos del 100 al 115% de la velocidad aeróbica máxima, estamos hablando de una intensidad que más o menos es del 70-75%. Entonces, puedo ir a la escala de esfuerzo, ¿sí? Y decir, bueno, tenés que trabajar al 75%. ¿Cómo tenés que sentir el trabajo? Y tiene que ser un trabajo duro, ¿sí? Tiene que ver con un trabajo aeróbico intenso, en donde la respiración se siente un poco incómoda. Listo, no hace falta hacer ninguna evaluación. Con respecto a este tipo de trabajos intermitentes aeróbicos, a veces no hace falta trabajar, como recién yo decía, al 100, al 120% de la BAM o de la BFA o como quieran llamarlo en la bibliografía. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que personas con niveles muy bajos de capacidad aeróbica, ya inclusive trabajando con menores valores, ya hay un aumento importantísimo del VO2. Entonces, cuarto, quinto año, bien, vamos a hacer un trabajo de 20 segundos de carrera rápida. Listo, ya con eso nos aseguramos de que la persona, que normalmente tenemos alumnos que no tienen una buena capacidad, porque la mayoría por ahí no hace deporte, normalmente los que hacen deporte o no vienen a educación física porque están exentos y hacen un trabajo práctico. Entonces, los que tenemos nosotros son los que tenemos que hacer entender que es importante esto. Bien, en este gráfico, me parece importante ponerlo, porque acá se puede ver cómo actúan estos tipos de trabajos, ¿no? Estos tipos de trabajos intervalados, ¿sí? Acá vemos un trabajo tipo continuo, de correr 10, 15, 20 minutos. Entonces, en este gráfico se puede ver qué personas, digamos, cuando trabajamos a una intensidad acá de 100 al 120 o inclusive menor, vos tenés acá que llegaste al trabajo y cuando haces la micropausa, va a haber una fase, ¿sí? Una fase de recuperación, y fíjense cómo varía esa fase de recuperación en cuanto a un trabajo continuo. O sea que la pausa es mucho mayor, o sea, la recuperación es mucho mayor, necesita más tiempo, y ahí es donde va a estar trabajando la parte, digamos, aeróbica, ¿no? de todo esto. Eso se llama fase de EPOC, que tiene que ver con exceso de consumo de oxígeno posterior, ¿sí? En el EPOC lo que se puede encontrar son dos fases. La primera fase tiene que ver con el lugar de la fase rápida, ¿sí? Acá en la fase 1, que tiene que ver con la recuperación de la ATP, ¿sí? La reserva de fosfocreatina. Y después la fase 2, que tiene que ver con el ácido láctico. Si nosotros comparamos este tipo de ejercicio de tipo intervalado, digamos de alta intensidad o submáxima, a los ejercicios continuos, podemos ver que el EPOC es mayor pronunciado, es mucho más pronunciado que el continuo. Entonces, bueno, por eso estos tipos de trabajos cortitos, que son más dinámicos, inclusive los sacás en 10, 12 minutos, son más efectivos que estar corriendo 30 minutos, por ejemplo, en un deporte de conjunto. Pero bueno, esto me pareció interesante recalcarlo. Bien, ¿cómo trabajo entonces la resistencia específica? Esto ya tiene que ver con otro tema. ¿Alguno tiene alguna pregunta con respecto a lo que hablamos recién de la parte aeróbica? Pueden utilizar el chat, algo. Pueden poner el micrófono. Si no, continuamos. Si no, déjenla ahí. Bueno, bien, perfecto. Bien, ahora pasamos, esa parte aeróbica ya la cerramos. Cómo trabajar en primero y segundo, cómo trabajar, en realidad, cómo trabajar con alumnos pre-puber, cómo trabajar con ya alumnos puber, las dos maneras, o varias maneras, ¿sí? Cada uno va a buscar cuál es la más adecuada para su grupo.
Y ahora vamos al trabajito de resistencia específica. Yo lo llamo de esa manera, que muchos lo conocen como un trabajo intermitente anaeróbico aláctico, que durante el tiempo, transcurrir del tiempo, de las pasadas, de las acciones, se va a transformar en láctico. Yo principalmente prefiero trabajarlo en cuarto y quinto, se puede trabajar ya desde la etapa puber. Tiene que ver con esto, ¿no? Con acciones intensas, de máxima intensidad, cortas y con también corto tiempo de recuperación. Si vamos al deporte, ¿sí? Los juegos, el trabajo de juego intenso, transcurre en un tiempo de 1 a 18 segundos, ¿sí? O sea que el 75% de esas acciones tienen que ver con este tiempo. Y como habíamos dicho anteriormente, el tiempo de pausa de esas acciones también están entre 1 a 15 segundos. O sea que la relación trabajo-pausa corresponden a 1 a 1 a 1. Entonces, ¿cómo puedo trabajar yo este tipo de capacidad intermitente, anaeróbica, láctica? Bueno, trabajándolo justamente con acciones que vayan hasta 15 segundos, con 15 de pausa, por ejemplo. Acciones, ¿cómo lo trabajo yo? Siempre con pelota. Siempre con pelota. Por ejemplo, acá tenés un trabajito donde haces paso por atrás, ¿sí? Siempre a una buena intensidad. Lo que te permite hacerlo con pelota es que no lo hagan a máxima intensidad, ¿sí? Y encima estás trabajando la técnica. Que normalmente los alumnos que tenemos en el secundario no son tan buenos técnicamente. Por lo menos mi experiencia dice eso. Otros sí. Bueno, hay miles de trabajos y obviamente se cumple con el objetivo de resistencia anaeróbica láctica, técnica individual, conducción, pase, recepción, golpe de cabeza, lo que quieras. Por ahí remate no, porque te quita esto de controlar el tiempo. Bien, eso era bastante cortito, mucho no lo trabajo sinceramente, porque ya a través del juego, ya a través del deporte, de hacer los bloques de fútbol y todo eso, ya estás trabajando. Entonces, no es que es algo que lo tomo como prioritario. En cuanto a los trabajos de velocidad, ¿sí? Y cuando hablo de velocidad, meto a la aceleración, a la desaceleración, a velocidad máxima. En todos los años los trabajo de la siguiente manera. Primero, para aclarar un poquito de dónde viene esto, ¿no? Para que vean qué es lo que ocurre en un deporte, por ejemplo, en el futsal. En el futsal, en un partido, tenés entre 70 a 113, 120 acciones de aceleración y desaceleración. Fíjense qué importante que es. Y muy pocas acciones de velocidad máxima. Cuando hablamos de velocidad máxima estamos hablando de acciones que van por arriba de los 25 metros. Esto tiene que ver porque es un espacio reducido, es una cancha de 40 por 20. Lo mismo que te pasa en el básquet, ¿sí? Lo mismo que te pasa por ahí en el handball. A diferencia que en el fútbol, donde sí tenés un poco más de acciones de velocidad máxima y por ahí un poco menos de acciones de aceleración y desaceleración. Entonces, qué importante que es esto de trabajar justo este tipo de acciones y más que nada técnicamente que la hagan bien. Bueno, acá les iba a mostrar una acción, por ejemplo, de aceleración, ¿sí? Acción de aceleración, desaceleración y vuelta a acelerar. Son acciones muy cortitas de 5, 6, 10 metros y para tener en cuenta que este tipo de acciones de aceleración producen un gasto energético mucho mayor, ¿sí? Que por ahí acciones de velocidad máxima, porque en este caso se repiten tantas veces que generan una carga neuromuscular importante. Entonces, es importante decir, ¿cómo trabajo esto, no? Bueno, tratar de buscar estas acciones dentro del deporte y que esas acciones sean las mismas que trabajo en la preparación. Acá le voy a mostrar un cuadro que está muy bueno, ¿sí? Para que se den cuenta de lo que yo decía recién. Esto es un gráfico que tiene que ver con las acciones que pasan en el deporte, en el futsal. Fíjense que las acciones que están por encima de 20 km por hora son muy poquitas en un partido. 1, 2, 3, 4, 5, y una recién arriba de los 25 km por hora. Entonces, fíjense la cantidad de acciones de aceleración y desaceleración. Entonces, por ahí alguno dirá, che, pero son poquitas. Digo, no hay mucha acción de velocidad máxima. No, está bien, perfecto. Pero estas acciones de aceleración y desaceleración generan casi la misma potencia de trabajo que acciones de velocidad máxima. Ya lo vamos a mostrar acá, ¿sí? Este, por ejemplo, es un gráfico de fútbol 11, pero no importa, es para que vean el pico de potencia que genera. Por ejemplo, acá este muchacho hizo una velocidad de 12,5 km por hora. Es una velocidad muy pobre, o sea, para que se considere una acción de velocidad máxima,
por lo menos tiene que estar arriba de 24 o 25 km por hora. Pero fíjense que esta acción de aceleración que hizo, que generó muy poca velocidad, ¿qué pico de potencia genera? Entonces, las acciones de aceleración y desaceleración son importantes trabajarlas, ¿sí? Y en el nivel secundario tenemos mucha falencia con respecto a desacelerar, al peso del cuerpo y todas estas acciones que les cuesta cambiar la dirección. Entonces, ¿qué hay que trabajar? La capacidad de acelerar y desacelerar mejor. O sea, técnicamente hacerlo bien. Trabajar de los dos perfiles, con la izquierda, con la derecha, el peso del cuerpo, ¿sí? Salir hacia diferentes perfiles. También hay que trabajar la capacidad de acelerar y desacelerar más veces. Que esto, si lo hacen bien, hacerlo muchas veces, que tenga la capacidad de hacerlo muchas veces. Y aparte, que tenga la capacidad de recuperarse de esas acciones, que es lo que hablábamos al principio de la resistencia aeróbica. Si esa persona tiene muy buena capacidad para recuperarse, cuando hace una acción de aceleración, desaceleración en 5 o 6 metros y después tenga que recuperarse, porque el juego lo demanda, que son 10, 15 segundos o a veces menos, en esos 10, 15 segundos que está recuperando, se recupere lo más rápido posible para que en la próxima acción que haga, lo haga mejor. Y no solamente en el futsal, en cualquier acción, en handball, en básquet, en vóley, en donde tiene que saltar y recuperar, que se recupere más rápido, hasta en un quemado hay una acción de aceleración, desaceleración y recuperación. Entonces, ¿cómo tengo que trabajar eso? A través de la fuerza rápida, con el propio peso del cuerpo, con peso si es que tengo la opción, ¿sí? Con trabajos de fuerza reactiva, ejercicios de ciclo, estiramiento, cortamiento, pliométricos. A través de estos trabajos voy a mejorar estas acciones. ¿Cómo la trabajo yo? De diferentes maneras. Una es a través de sprint de puesta en acción, que son acciones de posición casi estática, con pequeños contramovimientos, en donde van a salir a ocupar un espacio. Después vamos a ver unos videitos. Puede ser a través de un sprint de intervención, ya a través del material de la pelota, lo mismo que acá, ¿sí? Una carrera y a ver quién gana la posición, ¿sí? Que la pelota puede salir en sentido a la carrera, en sentido contrario a la carrera, miles de opciones. Sprint intermitente, donde ya hay pequeños cambios de dirección. Este, por ejemplo, es un juego donde tocas, y cuando toca el silbato, el jugador azul, ponerle tenga la pelota, tiene que entrar acá o entrar acá. Si logra entrar, suma un punto, o gana. Bien, sprint en cambio de ritmo o de ejecución, ya en donde hay una acción muy similar al juego, donde hay un 2 contra 1, 2 contra 2, ya donde hay una definición. Bueno, diferentes maneras de trabajar. Acá, por ejemplo, voy a mostrar, ¿sí? En este, por ejemplo, en el primero, van a ver cómo salen, acción de aceleración, y tratar de entrar en este espacio. Buscar la manera jugada. En esta ya hay un perfil, ya están mirándose y tienen que rotar. En esta la que hago yo siempre, por ejemplo, es cuando lo de la hilera derecha tienen que decidir cuándo salir. Entonces hacen pequeños contramovimientos y cuando este decide, sale. Y el que llega primero acá, gana. ¿Sí? Acá ya tenemos una acción de aceleración, desaceleración y aceleración. Acá hacer mucho hincapié en cuando frenan en este lugar, tratar de que los de esta hilera, por ejemplo, frenen con la pierna izquierda y los de esta hilera frenen con la pierna derecha y después cambian el perfil. Otra acción de aceleración con pelota, ¿sí? Ahí se hace una acción de balanza, que es típica del futsal, balanza, vuelvo. Y acá tenés otra acción que puede ser variada, ¿sí? Donde aceleran, pisan con izquierda, pisan con derecha y a ganar una posición. En esta se puede variar, se puede poner, por ejemplo, el profe acá con una pelota y cuando llegan los dos acá, lanza la pelota y a ver quién llega primero. Ya hay una postura del cuerpo de ganar la posición, de anticiparse a este lugar con la pelota, bueno. Muchas acciones que tienen que ver justo con estos trabajos de aceleración, desaceleración y también de posición de balón. Ya tenemos acá un trabajo de sprint de intervención, en donde ya, por ejemplo, es una carrera de velocidad, donde el jugador tiene que tratar de alcanzar y tratar de que no llegue a este espacio, después cambiar el perfil, que vayan para allá, uno marca, otro defiende. Ya acá tiene que ver con cambio de ritmo, definición, intervención, puesta en acción, en donde son tareas ya de 1 contra 1, ¿sí? Lo voy a mostrar de nuevo, acá primero lo explico. Viene acá el jugador, pasa por acá, el profe le da la pelota a cualquiera de los dos, el que tiene la pelota tiene que tratar de devolvérsela al profe y el otro marcar. Lo muestro de nuevo.
se le da la pelota al 13, el 14 tiene que marcar, ¿sí? Y cuando pasa la línea de los conos, si logra el 13 darle la pelota al profe, gana. Después cambian de perfil. Bien, acá un trabajo ya un poquito más jugado, en donde se pasan la pelota, ataca para un lado, cuando termina el profe le pasa la pelota al otro y ataca para el otro. Un espacio bien cortito de 20 por 20, inclusive más chiquito. ¿Sí? Lo muestro de nuevo, pase, ataca para un lado, ataca para el otro, define, el profe le pasa la pelota al contrario y ataca para el otro lado. Ya tienes una acción de aceleración, de desaceleración, de velocidad y siempre apuntándose al juego. ¿Alguna pregunta con respecto a estos trabajos? Sí, Víctor, hay Sí. una A que ver. preguntan, ¿qué juego propondrías A con ver. las participantes para trabajar lo aeróbico o Sí. cuáles son los tuyos favoritos, tu favorito? Bueno, eso lo vimos ahí al principio. A mí lo que... a ver, yo tengo favoritos, son los que a veces no se pueden hacer porque necesitas de mucho material, pero teniendo en cuenta que en las escuelas hay muy poco material, yo prefiero hacer el que mostré, ese que era un circuito donde había muchas habilidades motoras, y en otro sector hacían un trabajo con pelota. Entonces yo ahí lo que ves es que lo que están haciendo la parte con pelota, están contentos, le encanta, bárbaro. Los otros están haciendo un trabajito cortito, saben que es cortito y que después van a pasar al trabajo con la pelota. Y de esa manera los mantenés motivados. A mí me gusta ese trabajo que es más corto, que son por estaciones, en donde tenés una estación donde trabajan la fuerza, otra estación, estamos hablando de primero y segundo año, una estación donde trabajan lo pliométrico, los saltos a un pie, a dos pies, lo que vos quieras, otra estación que trabaja en la coordinación, otro que trabaja en la aceleración, otro que trabaja en la velocidad, y otro grupito que trabaja la parte técnica. Y de esa manera son 15 minutos que tenés a todo el grupo en movimiento de forma constante, con micropausas de recuperación, en donde trabajan con pelota, hacen habilidades motoras y están trabajando el objetivo principal ahí, que sería la parte aeróbica. En cuanto a los alumnos más grandes, teniendo en cuenta que tienen que empezar a entender esto de los principios de entrenamiento, el principio de la individualización de las cargas, cómo evaluar, cómo evaluarse, entonces ahí sí, ya apuntaría más a la parte que tenga un criterio lo que están haciendo. Y una de las mejores formas de poder trabajarlo, a mi entender, son las carreras. Y por ahí la parte, los trabajos funcionales también son muy buenos, pero a mí me gusta más que un alumno de cuarto, quinto y sexto año trabaje a través de las carreras. No sé si ahí respondí la pregunta. Bien, esto ya lo mostramos. Bien. Ahora vamos con los trabajos de fuerza, ¿sí? Fuerza rápida, reactiva, hipertrofia, en todos los años. Con respecto a lo que hablábamos recién, cómo mejorar la aceleración, la desaceleración, un entrenamiento exclusivamente de carreras no será suficiente para mejorar la velocidad, la aceleración. Necesitamos de trabajos complementarios, que son los trabajos de fuerza, prioritariamente los trabajos de fuerza rápida, reactiva. Sí. Bueno, esto tiene que ver justo con esto de decir, che, ¿puedo trabajar la fuerza con los niños? Siempre esa mentalidad por ahí de hace años, que yo creo que esto ya ha cambiado en base a tanta información que hay, investigaciones. Esto tiene que ver con que en los años 70, años 80, se pensaba que esto podía perjudicar a las estructuras óseas, y que no era beneficioso más que nada por esto de la madurez sexual, ¿no? De la etapa puber, cuando ya hay un incremento hormonal y donde ya se puede empezar a trabajar la parte de fuerza. Pero esto tiene que ver con esto. Este niño está haciendo trabajo de fuerza con su propio peso del cuerpo, una sentadilla perfecta, acá con unas pesas rusas con bajo peso, acá un trabajo con medicine ball livianas de 1 kilo, 2, acá ya trabajando con material adaptado, inclusive con bastones. Están haciendo fuerza estos niños. Obviamente estamos haciendo una charla de secundario, pero bueno, acá estamos viendo imágenes de niños haciendo fuerza con el propio peso del cuerpo, con materiales adaptados. Obviamente a veces en las escuelas no contamos con estos materiales, pero con el propio peso del cuerpo se pueden hacer cosas realmente maravillosas.
con respecto a lo que decía recién, de eso de las estructuras óseas, que era lo que siempre se pensaba sobre el tema del cartílago de crecimiento, sí, bueno, hay cosas que son ciertas, ¿no? Todos sabemos que normalmente suele cerrarse esto del cartílago de crecimiento en las mujeres entre los 13 a 15 años y los varones entre los 15 a 17. O sea que esto nos abarca a nosotros dentro del nivel secundario. Entonces, ¿podría causar daño sobre la estructura y normal desarrollo del cartílago, como dice acá el título? Y sí, si tenemos una técnica inadecuada, sí puede ser. Si utilizamos pesos máximos, puede ser. Si no hay un profesor a cargo de esa persona, sí puede ser. Ahora, yo creo que ninguna de estas situaciones nos pasa a nosotros en la escuela, ni siquiera en un club, ¿sí? Yo no creo que el profe le haga hacer una técnica inadecuada a una persona. Yo no creo que se trabaje con pesos máximos. No hay trabajo con pesos máximos. Casi le diría que hasta en una primera división, en una etapa competitiva, ya no hay trabajos más que nada, son trabajos de fuerza explosiva. Entonces, lo veo realmente muy difícil que ocurra esto. Ahora, no va a ocurrir esto justamente porque nosotros como profesionales hacemos una adecuada prescripción del ejercicio, controlamos y supervisamos a los alumnos, a los que entrenamos en el club, a donde estemos trabajando, siempre hay un control, una adecuada prescripción y siempre trabajamos en base a las posibilidades de cada uno y a la mejora de ese deporte. Bueno, con respecto a la fuerza, este gráfico me pareció bastante bueno, que se puede ver cómo incrementa la fuerza a lo largo de esta etapa. Fíjense en este recuadro amarillo que hay un aumento de fuerza, y no tiene que ver justamente con un aumento de la hipertrofia a nivel muscular, sino que tiene que ver con adaptaciones neurológicas que ocurren en ese niño o niña. Hay un reclutamiento mayor de cantidad de unidades motoras y eso se debe a que hay una mejora de la coordinación, tanto a nivel del músculo como de los músculos. O sea, que a través de mejorar la técnica de algo, ya sea de un trabajo de fuerza, de un trabajo técnico, de un trabajo técnico hasta de carreras, ya en estas edades ya hay una mejora importante. Ahora, fíjense cómo acrecienta este pico de mejora ya a partir de los 15 años. Y ahí sí, ya tiene que ver con el aumento de la hipertrofia y obviamente también por la mejora de la coordinación, de mayor cantidad de unidades motoras, de una adaptación neuromuscular, siempre se suma todo esto. Entonces, fíjense que nosotros tenemos alumnos de primero a segundo año que tienen 12, 13, 14 años, y ya tenemos alumnos de tercero, cuarto y quinto, en donde sí es importante el trabajo de la fuerza, y obviamente también estas edades, siempre respetando, obviamente, la edad evolutiva de cada uno de nuestros alumnos. Un ejemplo de trabajos, por ejemplo, de zona media, ¿sí? Yo en este caso siempre utilizo estos 16 ejercicios, siempre. Le doy variación a todos los trabajos, uno de los principios de entrenamiento, ¿sí? Trabajo abdominal, trabajo espinales, trabajo oblicuos, trabajo con ejercicio de plancha, hay miles de variables, hay un montón de metodologías de trabajo de zona media. A mí me gusta utilizar todas, las antiguas y las nuevas. Bueno, ahí está. ¿Cómo trabajo la fuerza? Bien, yo principalmente utilizo siempre una sentadilla, que puede ser con el propio peso del cuerpo, un saltito tijera con algún pesito, el flexor de cadera fundamental, balanzas, ¿sí? Con algún peso o con el propio peso del cuerpo. Por ejemplo, es un trabajo, este de acá, es un trabajo isométrico, preventivo, del cuádriceps, del sóleo, con piernas a 90 grados, con elevación de talón, 8 segunditos, 10 de trabajo, el flexor de cadera, con un saltito unipodal, ejercicio que se usa en casi todos los deportes. Ustedes ven ahora los entrenamientos de la casa y no van a ver ningún entrenamiento que no esté este ejercicio, inclusive con pesas, con subidas al banco, el trabajito de swing, trabajito de isquio para compensar, ¿sí? La sentadilla, una media sentadilla, una balanza, un segundo tiempo explosivo. Acá obviamente es una chica que lo está haciendo con una barra, y bueno, se dedica seguramente a hacer ese tipo de trabajo, pero se puede adaptar un montón de trabajos con bastones para la técnica. Los trabajos de fuerza reactiva, todo lo pliométrico, salto frontal, los saltos longitudinales para buscar el extensor de cadera, los saltos unipodales, los saltos unipodales longitudinales, saltos laterales,
un drop jump. Bueno, hay miles de variantes, yo las que más uso son estas. Y de esta forma. En trabajo de coordinación, los que quieras, ¿sí? Skipping avanzando con derecha, skipping avanzando con izquierda, skipping lateral, adentro, adentro, afuera, afuera, ¿sí? Paso y voy, entro y salgo de forma lateral, entro y salgo lateral cruzado. Bueno, son nombres que le fui poniendo yo para que lo vayan identificando cuando lo vamos haciendo. Pero miles de variables, sin escalera en el lugar, con una línea, con lo que tengas. Y obviamente los trabajos de fuerza de tren superior, que lo pueden hacer con el propio peso del cuerpo, con banditas elásticas, ¿sí? Bíceps, tríceps, con algún banquito, flexo-extensiones de brazo, trabajos dorsales, aductores, glúteos, apretando una pelota media desinflada, a una colchoneta, una almohada, lo que tenga. Varios trabajos también de tren superior, para que haya equilibrio muscular. Y bueno, acá siempre hablando de los testeos, no como una forma de evaluación, de a ver quién es mejor que el otro, sino, como habíamos dicho antes, una forma de decir cómo tengo que trabajar, ¿sí? Entonces, los testeos los conocemos casi todos los que estamos en la preparación física, que son los test de potencia de miembros inferiores, que es el squat jump, el contramovimiento jump, la bala cop, el drop jump. Por ahí no quiero hacer hincapié en esto, pero para que vean, por ejemplo, que es importante esto de poder evaluar y ver cuál es la mejor manera de entrenar de cada uno, porque por ahí un alumno de 15 años va a mejorar, un alumno de 15, 16 años va a mejorar su fuerza reactiva saltando un cono de 20 centímetros y por ahí no uno de 30. Entonces a veces con pequeñas evaluaciones para ver cuál es la altura óptima de salto de esa persona, por ahí podemos dividir al grupo en 2, en 3, en 4 y ver realmente cuál es su potencia de salto ideal. Acá hay una aplicación que está bastante buena, que no hace falta utilizar una plataforma de salto. Yo antes utilizaba esta, inclusive ahora en periodo de cuarentena, para evaluar. En el club lo que hemos hecho es que cada jugadora envíe un video de cada uno de los saltos que mostré anteriormente, y de esta manera yo lo llevo al programa, es un software que está en el celular, que está tanto para Android como para iPhone, en el cual se puede evaluar la potencia de salto de miembros inferiores, y no hace falta tener una plataforma de salto, y en este sentido este programa tiene una muy buena correlación, creo que de 0.95 con respecto a una plataforma de salto. Lo único que tenés que hacer es filmar, ¿sí? Y después con el programa vas a ver cuándo es el despegue, cuándo es la caída, y ya te va a tirar ahí la altura. Lo único que tenés que hacer, a diferencia de una plataforma de salto, es medir desde el trocante mayor del fémur hasta la punta del pie, y después tenés que medir desde posición de 90 grados, desde el trocánter hasta el suelo. Entonces de esa manera cargas en el sistema esto, lo filmas y después te va a tirar la altura óptima o el squat jump o el contramovimiento, lo que quieras analizar. Bien, ¿cómo son los métodos de trabajo? Recién mostramos todos los ejercicios, de cuál podemos hacer, cuál no. Ahora, ¿cómo lo hago yo eso en la clase? Entonces, primero hay que tener en cuenta cuáles son los principios de entrenamiento. Lo que hablamos recién, el principio de individualidad de las cargas, progresión de menor a mayor, según el periodo de año. Si empezamos a principio de año, obviamente no voy a tirar todo el material encima, voy a hacer algo progresivo, ¿sí? Que haya continuidad, obviamente que sea un trabajo continuo, no que lo haga a principio de año y después no lo haga nunca más, y que sea realmente accesible para los alumnos que estamos trabajando. El de especificidad y el de recuperación, por ahí no lo tengo tan en cuenta porque está más apuntado al deporte, ¿sí? Porque estamos hablando de una supercompensación en general, bueno, por ejemplo, una semana de entrenamiento de un deporte donde tienen un partido de fin de semana, pero igualmente también es algo para tener en cuenta. Y con respecto a la especificidad, tampoco yo lo tengo tan en cuenta, porque estamos trabajando con alumnos que tienen que vivenciar todo tipo de deporte, entonces yo no puedo apuntar siempre hacia el futsal. O sea, la especificidad tiene que ver con justamente el deporte con cual tenga que trabajar. Entonces, para mí, estos que están en verde son los que sí tenemos que tener en cuenta para nuestros alumnos. ¿Cómo trabajo yo esto de la fuerza reactiva, del trabajo coordinativo, de la aceleración? Yo lo trabajo de una forma, digamos, sinérgica, ¿sí?
una forma, digamos, que tenga que ver con un ejercicio tras otro, justamente porque de esta manera se ha comprobado que gracias a ejercicios, o sea, gracias a la contracción muscular de un ejercicio, se mejora el otro. Entonces, es mejor trabajarlo de esta manera que trabajarlo de forma aislada. ¿Qué significa de forma aislada? Trabajar la fuerza por un lado, después trabajo la parte de salto, la parte pliométrica, por otro lado trabajo la coordinación, después trabajo la aceleración. Entonces, yo trato de hacer un trabajo mixto, integrado, en donde en esa estructura esté metido todas estas capacidades. Y aparte es más divertido. Miren cómo lo trabajo, ¿sí? Por ejemplo, hago un trabajito de fuerza, uno de salto, uno de coordinación, uno de aceleración. Después pasamos a hacer uno de fuerza más uno de salto, después uno de coordinación, uno de aceleración. Después uno de fuerza, uno de salto, uno de coordinación, y después uno de aceleración y velocidad. Uno de fuerza, uno de salto, uno de coordinación, uno de aceleración. De forma progresiva, voy agregando a medida que va pasando el trabajo, un ejercicio más, ¿sí? Empezamos progresivo, cumplimos con uno de los principios que es la progresión de las cargas. Ahora lo voy a mostrar para que quede más claro. Por ejemplo, voy a mostrar el que es fuerza más salto. No importa el ejercicio que esté mostrando, pero es fuerza más salto. En este caso, sentadilla más un ejercicio unipodal. Entonces, miren cómo armó el circuito. Hacen un trabajo de fuerza, al toque cuando terminan meten un salto. Vuelven, lo repiten, fuerza más salto. Ya pasaron 2 veces. Trabajito coordinativo, escalera. Recuperan, lo hacen de nuevo. Bien. Vamos acá, a otra estación, rápido. Recuperan 15 segunditos, acelero, 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 acelero. Gano la pelota, el que me la pasa a mí gana. Después van a hacer una competencia acá de aceleración. Lo hacen otra vez porque cambian el perfil, muy bien. Y después se van acá y hacen un trabajito de velocidad máxima. A ver quién llega primero acá. Yo los estoy observando. Y así van pasando todos los alumnos, de forma dinámica, y meten en un trabajito fuerza, salto, coordinación, aceleración, de forma jugada con pelota y solamente con una pelota, ¿sí? Y velocidad máxima. Entonces, tercero, cuarto, quinto año, trabajamos de forma dinámica, trabajamos todas las capacidades, trabajamos inclusive la técnica, la toma de posición de la pelota, trabajamos aceleración, desaceleración, bueno, todo lo que tenga que ver con lo que hablamos anteriormente. Otra variable, que es la más compleja, que era la última, esta, ahí se la voy a mostrar de nuevo, la donde ya hay una incorporación de un trabajo de fuerza, de salto, de coordinación, de aceleración y velocidad. Ahí lo van a ver. Bien, acá. Vamos a ponerlo de vuelta. Bien, hacen un trabajo de fuerza, salto, coordinación, y después vienen acá. El profe le pasa la pelota, hacen un 1 contra 1, el profe le pasa la pelota al otro, y el otro también hace 1 contra 1. ¿Sí? Y cada uno después se va a un sector a hacer un trabajito de velocidad máxima, que lo pueden hacer juntos. Yo siempre prefiero trabajarlo de a dos para que se genere esa competencia. Si lo hacen solo, no lo hacen con ganas por ahí. Entonces, fíjense cómo integramos un trabajo de fuerza, de salto, coordinación, una acción técnico-táctica, en donde con 2 pelotas solucionamos un trabajo bárbaro, divertido, dinámico y que requiere de muy poco tiempo. ¿Alguna pregunta con respecto a estos trabajos de fuerza, de lo que es aceleración? Ya ahí unificamos todo lo que hablamos anteriormente con respecto a los trabajos de fuerza, de aceleración, de velocidad, los trabajos pliométricos. No, una pregunta, Víctor, que tenían Sí. era cómo se llamaba la aplicación que reemplazaba la plataforma. Perdón, no lo dije. Se llama MyJump. MyJump. Creo que está más o menos $7-8. Sí, es paga, pero bueno, ya te queda para toda la vida. Yo al principio utilizaba esa aplicación, después tuve la suerte de comprarme la plataforma, pero realmente ahora con esto que estamos acá en casa, se me ocurrió esa idea de decirle que manden los videos y poder analizar, y justamente como dato extra a todo esto, lo que estoy observando es que lo que se está perdiendo mucho en este periodo es justamente el ciclo estiramiento-acortamiento. Se está perdiendo mucho, entonces
hay que trabajar después mucho sobre esto de los trabajos de fuerza, pliométricos, hay que volver a trabajar sobre el tema este del contramovimiento, las aceleraciones, desaceleraciones, de forma progresiva. La parte aeróbica se va a recuperar seguramente muy rápido, pero estoy notando que con las evaluaciones que hice, tanto en los 3 clubes que estoy trabajando, se está perdiendo un poquito de eso, como dato extra. Bien, acá, dosificación de las cargas en cuanto a los trabajos técnico-tácticos y juegos, ¿sí? Esto lo digo como para que lo tengan en cuenta en qué deporte estamos trabajando, ¿no? Con respecto al futsal, todos sabemos que los tiempos de trabajo de juego son de 20 minutos, ¿sí? A reloj parado. 2 tiempos de 20 minutos, a diferencia del fútbol 11, que son 2 tiempos en el cual el volumen total son 90 minutos. Entonces, el jugador de fútbol 11 juega 90 minutos, casi todos los jugadores, excepto 1 o 2 o 3 jugadores que los cambian, pero casi todos los jugadores juegan 90 minutos. En el futsal eso no pasa. El promedio de juego de futsal en femenino son 68 minutos, en el masculino son 77, inclusive mucho más, hasta 100 minutos. Por lo tanto, que esos 20 minutos del primer tiempo y 20 minutos del segundo se transforman en este volumen total de tiempo continuo. Bien, de este tiempo continuo, ¿el jugador juega todo este tiempo? No. El jugador juega aproximadamente del volumen total entre un 50 a un 54%. O sea que el masculino, un varón juega 45 minutos, mujer juega 33 minutos. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo, nada más que el valor de la mujer, obviamente acá el tiempo es menor, por lo tanto es menor acá, el tiempo mayor, por lo tanto mayor acá. Y el tiempo de juego en cancha que está un jugador, una jugadora, no son más de 4 o 5 minutos, ¿sí? Porque eso es el tiempo que puede mantener a una máxima intensidad durante un partido. Obviamente que esto no ocurre a rajatabla y va a depender de la situación del partido, de la capacidad técnico-táctica que tengan las jugadoras o jugadores que tenemos en nuestro cuerpo en nuestro grupo. Si a veces el partido necesita que un jugador esté 10 minutos, va a estar 10 minutos. Entonces, yo lo quise mostrar esto no desde el punto de vista deportivo, sino para que también es importante esto de cuando hacemos fútbol, al ser un espacio reducido, donde hay muchas cantidades de aceleraciones más que nada, en los alumnos de tercero, cuarto, quinto año, de tratar de dosificar esas cargas, ¿no? Es decir, che, no vamos a jugar 30 minutos, 40 minutos seguidos, sino tratar de ir dosificando y por ahí aprovechar esos tiempos de descanso para por ahí explicar alguna situación o para mejorar alguna situación técnico-táctica, o ya sea hidratación, la importancia de la hidratación, bueno, esos minutitos de que descansamos, es decir, bueno, lo utilizamos para algo. Bien, ¿cómo trabajamos la parte técnico, me faltó la técnico-táctica, de primero a segundo año? Bueno, una de las formas de trabajar la parte técnica, por ejemplo, los medios, ¿sí? Por ejemplo, acá tenés un medio de 3 contra 1, acá tenés un medio de 4 contra 1, acá tenés otro medio de 4 contra 1, ¿sí? Que cumple con el objetivo técnico de pase y recepción y el objetivo táctico de toma de decisión. Acá tenemos otra variable, ya un poco más apuntando a un objetivo de 2 contra 1. ¿Se acuerdan que habíamos dicho al principio de la charla de que en primer año ya se empezaba a trabajar lo que es 2 versus 1, 2 versus el arquero? Acá, por ejemplo, una propuesta de 2 hileras con 1 o 2 pelotas que lo podés manejar, donde salen 2 contra el arquero, ¿sí? Sale otra hilera, 2 contra el arquero, trabajos muy simples, con muy poco material, en espacio reducido de 20 por 20, ¿sí? Acá tenés otra opción, 2 contra 1, más el arquero. Después van rotando, ¿no? Cada 6 ataques rotan las hileras. Con una pelota que repongas rápido, o 2, prioritariamente con 2, puedes hacer un trabajo dinámico, en donde ya empiezan a trabajar el 2 contra 1. Acá tenés otro trabajo, en donde haces 2 contra 1 en este sector de la cancha, que en realidad se transforma en un 3 contra 1 con el comodín, y pasas a un 3 contra 2 en este sector de la cancha, en donde los defensores no pueden pasar de su zona, ¿sí? En donde ahí ya puedes empezar a concientizar el tema de las coberturas, ¿sí? Por ejemplo, una cobertura sería, ahora vamos a mostrarlo, en donde, por ejemplo, acá está la pelota del lado fuerte, ahí se me fue, la pelota del lado fuerte,
Ahí. A ver si lo quería mostrar justito. Bueno, no lo encuentro. Bueno, empezar a concientizar justamente esto. La pelota está de este lado, este cierra, bueno, acá no hicieron nada, ¿no? Pero empezar a concientizar esto del 3 versus 2, del 2 versus 1, de a poquito ir metiendo un jugador más, ¿sí? Un montón de variables interesantes, con muy poco material y con buena dinámica. Y ya después, cuando terminamos de trabajar esta parte técnico primero, después unos bloquecitos tácticos como que vimos recién, de 2 contra 1, 2 contra el arquero, ya hacer fútbol formal en toda la cancha, pero siempre tratando de, por ejemplo, de que sea fútbol a tema. Fútbol a tema. ¿Qué estamos haciendo con este fútbol? Bueno, limitar, por ejemplo, los pases, limitar los espacios, agregar comodines para que haya superioridad y sea más fácil. Bueno, que realmente ese fútbol que estemos haciendo tenga un tema, tenga un contenido. Bien, ahora, ¿cómo trabajamos la parte técnico-táctica tercero, cuarto y quinto? Ya ahí va a tener un objetivo más adaptaciones a figuras de juego, ¿sí? Por ejemplo, una estructura 2-2, ya una estructura 3-1, que son las más simples, y la parte técnica, ¿sí? Que normalmente yo la hago después de hacer todo el trabajito de capacidades físicas, condicionales, coordinativas, ya hago un trabajito de técnica. Por ejemplo, más complejo, ya ahí con la incorporación de un poquito más de pelotas, conducciones en forma cruzada, levantar la cabeza, rotaciones a la derecha en conducción, ¿sí? Más que nada es conducción, no es una rotación, sino conducción, ¿sí? Conducción hacia el otro perfil. Acá tenemos otra tarea en donde ya, fíjense que empezamos a trabajar el sistema 3-1, en donde el jugador pasa la pelota, va hasta el medio, devuelve, toca y ahí rotan, ¿sí? En triángulos bastante simples, donde empezamos ya a darle movilidad al jugador sin la pelota, con sistemas de juego bastante ahí similar a lo que ocurre en el partido, ¿sí? Tratando de ir llevando la parte técnica hacia la parte táctica. Otro ejercicio de técnica bastante de 4 versus 2, ¿sí? Cuando recupera se la pasa al equipo, a sus compañeros de otro lado, y también hay un 4 versus 2. Ya empezamos a trabajar el 4 versus 2, ¿sí? Acá un trabajo de ataque con superioridad numérica, ¿sí? Fíjense que ya acá tenemos los rosa y los jugadores de afuera, que son 4, 5, 6, 7, 8 jugadores contra 4. Una superioridad numérica que va a facilitar mucho acá el juego y tratar de llegar a la zona de finalización y tocar un cono. Si toca un cono suma un punto. Bueno, un montón de actividades que tienen que ver justamente con lo táctico. Acá ya tenemos un 2 contra 2, ¿sí? El que defiende ataca después. Acá tenemos ya también un 3 versus 3, en 3 hileras, ¿sí? Un montón de variables. Acá tenemos ya un 3 versus 3 más el pivot, ¿sí? En las dos zonas. Y obviamente siempre nos falta el fútbol a tema para finalizar. Yo creo que de esta manera las estructuras y la organización libera y potencia a los jugadores y al juego libre, y el juego libre los limita, ¿no? Yo creo que si nosotros le damos herramientas para poder construir el juego, no es que los va a limitar ni los va a dejar de ser creativos, porque también tiene que estar ese espacio, sino que a través de diferentes herramientas tácticas de juego, seguramente lo va a liberar más porque van a tener diferente toma de decisión en relación a lo que está pasando en el juego. Entonces, de a poquito construir, ¿sí? Una forma de juego, que también comprendan que existe una manera de jugar, que no es solamente jugar libre sin ningún objetivo, ¿sí? Que cada uno dentro de la cancha tiene un objetivo y de que hay una forma de llegar a hacer ese gol o a defender, y para eso hay que aprenderlo, ¿sí? Entonces, eso ocurre en todos los deportes. No sé si alguno tiene alguna duda sobre esto último de la parte técnico-táctica, que explico que no soy tan especialista en el tema, pero por lo menos para el nivel secundario
creo que está bastante bien, empezar con una estructura 2-2, 3-1, y más que nada mejorar la técnica y que entiendan que hay una forma de juego. ¿Hay una pregunta, algo? A ver, algunas preguntas. Yo te pregunto algo, Víctor. Sí, Digamos, sí. vimos de una manera, digamos, muy entendible. Eh, Invito a aquel que no haya entendido algo que lo pregunte, porque Víctor está para eso. Pero digo, la flexibilidad, ¿en qué momento la trabajás? Porque trabajaste la velocidad, trabajaste la No fuerza, escuché. trabajaste la resistencia. La flexibilidad, ¿cómo la Bueno, trabajás? ¿En qué momento? bueno, yo lamentablemente borré porque me pareció que iba a ser demasiado larga algunas cosas, supuse que iban a preguntar. Bueno, la flexibilidad es muy importante y más que nada justo en los primeros años, y en todos los años, pero en los primeros años es muy importante, y yo normalmente lo trabajo una partecita en la entrada en calor general, muy cortito, ¿sí? De forma que estén parados, elongando cuádriceps, isquio, aductores, el glúteo, el psoas, el gemelo, no mucho tiempo, y al final ya sentados, tratando de que esa elongación sea de forma progresiva, durante 15, 30 segundos, al final del entrenamiento también incorporarla. Ahí se me quedó trabado, Mariano, no te escucho. No, yo te escucho perfectamente. Bien. No sé si respondí ahí tu pregunta. Y otra cosa que no puse acá, o sí, puse fuerza de tren superior, sí, perdón. Sí, sí, sí. Yo normalmente la clase lo que hago es una entrada en calor general, una entrada en calor específica, en el caso de lo que sería cuarto, quinto año, tercero. Luego hago un trabajito intervalado, aeróbico, o el que hablamos recién, intermitente aeróbico, que dura no más de 10 minutos, ¿sí? A veces lo hago de forma funcional, a veces lo hago con carreras, prefiero hacerlo con carreras, que es más corto el tiempo, y luego de ahí hago un trabajito de fuerza, salto, coordinación, velocidad, con pelota y sin pelota. Después ahí hacemos una partecita técnica como para adaptar la parte técnica, que viene a hacer un trabajo por ahí pura y exclusivamente de fuerza, de salto. Y después hacemos dos bloquecitos tácticos muy cortos, con conceptos muy claros y muy cortitos. Y a lo último, dos bloques o tres, dependiendo de la cantidad de alumnos, de fútbol formal. Trato de que sea con algún tema específico y ya dejar un bloquecito más de fútbol. Esto obviamente, por ejemplo, en escuelas técnicas que dura 2 horas la clase. En el caso de que sea una escuela que tiene 1 hora y 1 hora, que son por ahí no, las escuelas comerciales o las normales, que a veces tenés dividido en 2 horarios, yo lo que hago en ese caso es trabajar el primer día de clase, que es 1 hora, una entrada en calor general, la parte aeróbica, la parte de todo lo que es de fuerza, y el segundo día hacer una entrada en calor específica, un trabajo de técnica, táctica y juego formal. Bien, ahí ¿Alguna pregunta? tenemos dos preguntas. Sí. Una, le voy a pedir a la persona que la hizo que abra el micrófono y lo haga. Yara, por favor, pregúntale porque yo no lo entendí. Y después, Justo ahí la pregunta, sí. Juan José pregunta, ¿cuánto de tu planificación anual le dedicas al futsal? Bien, bueno, por ejemplo, primero y segundo año tienen que ver por lo menos 3 deportes. O sea que es futsal. Yo lo que hago normalmente es, por ejemplo, en una de las escuelas que tengo todos los primeros años, como tengo que armar todo el turno mañana y turno tarde que va a ir a los torneos, hago mucho hincapié en la primera parte del año sobre futsal y otro deporte más, que normalmente hago vóley, y en el segundo año, en la segunda parte, ya cuando terminan los torneos y demás, ya me dedico, ya saben los chicos, que vamos a hacer otro deporte. Y eso va a depender de la infraestructura que tenga la escuela. Si la escuela me permite hacer básquet, handball, vóley, bueno, por lo menos tratar de completar con 3 deportes. Yo normalmente lo que hago en las escuelas donde estoy, porque me da el espacio, es hacer fútbol, vóley y handball. Bueno, pregunta
Fabio, algunas referencias para la evaluación de todas las capacidades y propuestas. Sí. Con respecto a la capacidad de resistencia aeróbica, yo recomiendo, bueno, el NAVET, que es el que fue creado justamente para los espacios reducidos. Pueden utilizar el yo-yo de recuperación intermitente, pueden utilizar un test de 30-15. Yo, el que utilizo siempre es el NAVET y el yo-yo de recuperación intermitente, que pueden bajar el sonido en cualquier lado, es muy simple, y de esa manera van a obtener la velocidad aeróbica máxima, que en realidad no es la velocidad aeróbica máxima, es la velocidad final alcanzada de cada uno de sus alumnos. Y en base a ese resultado, por ejemplo en cuarto y quinto, que ellos también vean cuáles son los resultados y cómo lo pueden trabajar, y que esa es una manera de evaluar la resistencia aeróbica. Si quiero evaluar la potencia de miembros inferiores, como es la parte de salto, yo lo que utilizo siempre es el squat jump y el contramovimiento jump y el abalacó. En el caso de tener un lugar donde tenga para evaluar el drop jump, en donde necesitas alturas de 20, de 30, de 40 centímetros, ahí sí evalúo el drop jump. Pero ya con tener el squat jump y el contramovimiento jump, con eso vos podés ver si el alumno tiene muy buena fuerza de base, si tiene buen ciclo de estiramiento-acortamiento, y en base a eso, si el valor es muy bajo, si el índice de elasticidad es muy bajo, que normalmente tiene que estar entre un 10 a un 20%, inclusive lo más cercano a 15 en el caso de un alumno de secundaria. En el fútbol estamos hablando de 20 a 25, en un alumno de secundaria por lo menos que esté en un 15% de índice de elasticidad. Entonces de esa manera decís, bueno, miren, tenemos que trabajar más sobre los saltos, porque el trabajo de ciclo, estiramiento, abordamiento y explicar todos los trabajos tienen que ver con esto, ¿no? De mejorar justamente esa acción de contramovimiento. ¿Cómo la podés mejorar? Bueno, a través del salto, a través de acciones de contramovimiento. Entonces, esa es una forma de evaluarlo. Después, para evaluar la resistencia específica o el intermitente anaeróbico, hay otros testeos. Sí, yo en realidad no los uso, no me interesa usarlos, pero sí hay. Y después, ¿qué pusieron ahí, Mariano? A ver. Bien, ahí te digo, 3 preguntas. La primera es, ¿qué mide la aplicación MyJump? ¿Solo Bueno, saltabilidad? no, el MyJump tiene un montón de opciones. Mide el squat jump, el contramovimiento jump, el drop jump, mide también de forma unipodal, mide con pesos, o sea, pues con sobrecarga, mide también. Tiene otras cosas. Yo la verdad que no, es más, lo tengo acá, si querés te digo, pero mide un montón de cosas. Bueno, mide la altura de salto, mide el tiempo de contacto en el suelo, bueno, mide salto, mide perfil de fuerza, velocidad, mide test de asimetría, mide saltos repetidos, tiene un montón de cosas para medir. Bien. Otra pregunta más. Yara, que está con Sí. el nene ahí y no puede porque él dice que le hace mucho ruido, Ok. pregunta, ¿y las posiciones en futsal como pivot, alas, se vivencian en secundaria o solo en club deportivo? No, bueno, ya hay que incorporar. Eso va a depender muchas veces. A ver, un profesor no está, normalmente lo que pasa es que un profesor no está los 5 años o los 6 años en una misma escuela, y entonces las vivencias que tiene un alumno de quinto año a veces te llegan con situaciones de que no conocen el deporte. Entonces tenés que empezar por ahí desde lo más básico en un alumno de quinto año con respecto al juego, porque por ahí en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto no tuvieron esa vivencia en cuanto a los contenidos. Y con respecto al pivot, a los alas, sí, bueno, vas incorporando, ahí yo mostré unos trabajos, los últimos de quinto año, donde ya estaba la incorporación del pivot, que se movía de lado a lado. Y obviamente las alas, y tratar de esto de tomar conciencia de que tienen que ocupar las 3 calles, ¿sí? Que haya un cierre, que los otros 2 jugadores ocupen las calles laterales, que el pivot también esté en el trabajo de espalda al arco, que se mueva. Bueno, justamente ahí está el trabajo de 3-1, que normalmente
se utiliza más para los últimos años, ¿no? Cuarto, quinto año, si es que tienen una base por lo menos del 2-2. Bien. Hernán pregunta, ¿le sugerís o das actividades para otro día en la semana, fuera de clases? Bien, eso es algo que está dentro del diseño curricular. El diseño curricular aclara muy bien de que en los últimos años el profesor de educación física tiene que incentivar a que se haga tarea por fuera de la escuela. ¿Por qué? Porque no alcanza con una vez por semana o dos. Entonces hay que incentivar a estos tipos de trabajos. Por eso ya en tercer y cuarto, quinto año ya estamos hablando de una prescripción por parte del alumno de su propio entrenamiento por fuera, siempre con la ayuda del profesor, y que empiece a entender para qué sirve cada cosa, cómo hacerlo, ¿sí? Los tiempos de recuperación, la hidratación, la alimentación. Bueno, ahí, en los objetivos creo que está en cuarto año, me parece que es en cuarto año, ya está justamente esto, y lo dice claramente, que el profesor tiene que incentivar a hacer actividad por fuera de la escuela. Sí, eso hay que trabajarlo. Bueno, muy bien. Estamos ya cumplidos con el tiempo, casi pasados, diríamos, en función de del horario que iniciamos. Yo igual me encantaría que puedan realizarle más preguntas a Víctor, ¿sí? Por lo menos 3 preguntas más, para aprovecharlo. O no sé si Ahí, Víctor... ahí va a haber material, Yo ahí le dejé material que es la diapositiva esta, digamos el PDF en PDF. Después otro material del profesor Naclerio sobre el tema de trabajo de fuerza en niños, que van a ver que son varias hojas, muy interesante. Después hay otro material del trabajo de potencia aeróbica en niños, y un capítulo de Naclerio de trabajo de fuerza también. Así que bueno, o sea, cualquier consulta, duda, yo siempre estoy abierto a cualquier pregunta. Esta es una forma de trabajar, no significa que sea por ahí la adecuada, la correcta. Eso va a depender siempre del lugar donde uno esté trabajando, de los alumnos que tenga, de los materiales y un montón de cosas. Y como han visto, yo les mostré un montón de formas de trabajar, y siempre yo tengo un montón de formas porque trabajo en diferentes lugares y me toca adaptar en base a lo que me dispone la institución, la infraestructura, y obviamente lo más importante que son los chicos y las chicas. Bueno, en este caso yo en la escuela trabajo con chicos nada más, pero bueno, es cuestión de adaptar. Bien. A ver, no sé si alguien quiere preguntar a alguien más. Sí, yo le quiero hacer una pregunta. Bien. Cuando hablaste del EPOC, que hablaste de las dos fases, Sí. la 1 era rápido, la 2 era lenta y recuperaba Sí. el ácido láctico, y la 1, ¿qué recuperaba? La rápida. La TTP, la fosfocreatina, que está dentro La de los... fosfocreatina. Claro, dentro de los... O sea, en los 30 segundos más o menos hay una recuperación del 60%. 60%, pero tiene que ver con eso, sí. ¿Y La primera EPOC se fase. llamaba a las dos fases? Sí, a las 2 fases. Está, gracias. Eso lo van a encontrar, ¿sabe dónde? Búsquenlo en internet, la explicación del trabajo de HIIT, ¿sí? Los trabajos intervalos de alta intensidad, que compara el trabajo continuo con el trabajo intervalado, como los efectos de ambos trabajos, ¿sí? O sea, tiene que ver más que nada en este caso con la especificidad del deporte, y yo lo veo muy lindo para trabajar con los chicos, porque son trabajos cortos, no son continuos. Al alumno le aburre correr un montón de vueltas o hacer un trabajo continuo. Entonces, de esa manera, adaptar un trabajo intervalado, que es muy bueno y tiene excelentes efectos, inclusive mejores que los trabajos continuos, a un trabajo para un nivel secundario, y bueno, obviamente se utilizan en el futsal. En Europa, por ejemplo, la parte aeróbica la trabajan directamente con HIIT. A mí en particular, yo ahora en el periodo de coronavirus, lo estoy trabajando la parte aeróbica con HIIT, o sea, en la casa. Es del tipo de trabajo Tabata, no sé si lo vieron una vez, el trabajo de Tabata. El trabajo de Tabata tiene que ver con eso, acciones neuromusculares, intensas, cortas, con corto periodo de recuperación, de forma activa, y de esa manera trabajas la parte aeróbica. Ahora, si yo estoy trabajando en el club yo prefiero trabajarlo a través de carreras, porque el trabajo neuromuscular, si vos lo haces
normalmente lo haces a 48 horas del partido, el jugador todavía se está recuperando. Entonces, hacerle un trabajo neuromuscular 48 horas de partido para cumplir con un objetivo aeróbico es como sobrecargarlo. Entonces, a mi gusto, prefiero trabajar la parte aeróbica 48 horas después del partido mediante carreras intervaladas y no a través de trabajo funcional. Pero bueno, eso estamos hablando de un club. Bien, más preguntas, más consultas. Mientras van pensando, les queremos decir desde ADEP que este material lo vamos a enviar junto con los certificados, y va a estar subido al canal de YouTube. Pero esta información que está dando Víctor la vamos a estar enviando a los correos electrónicos en el cual ustedes se inscribieron y los vamos a estar enviando desde ADEP. Bueno, ¿qué más? Algo más para comentar, para decir. Yo, no para cerrar, pero sí para dar una posición que particularmente me interesa, ¿no? Y reafirmar esto que está planteando Víctor. La clase, de esta manera, a lo mejor, no sé si con tanto, porque bueno, se nota que Víctor, además de su pasión, su formación, pero digamos, con estas pinceladas que él ha dado, con estas actividades que él ha dado, que nos ha dejado, nos ha entregado, la clase no debería ser tirar la pelota, ¿no? Que es lo que nosotros por momentos vemos en las escuelas secundarias, o por momentos es lo que nos reclaman los estudiantes, ¿no? Bueno, quiero jugar a la pelota, porque también es un espacio, digamos, social, donde hay un intercambio, y más en la Argentina. Pero me quedo con esto, ¿no? Con este mensaje que da Víctor, que a lo mejor el juego abierto así nomás los limita, y con estas posibilidades de trabajo potencian las capacidades, que es lo que nosotros tenemos que estar viendo como docentes, ¿no? Y quiero correrme también de estas tensiones que aparecen en la educación física, donde aparecen en tiempos de pandemia videos de profes que son netamente afectivos, y me gusta a mí decir, parafraseando a un dirigente político argentino, decir que con el afecto solo, no se puede, y sin el afecto no alcanza. Entonces, poder sumarle a ese afecto toda esta capacidad, esta mirada que nosotros tenemos como profesionales de la educación. Bueno, si alguien quiere decir algo, alguien quiere preguntar algo. Ahí Hernán nos cuenta que Argemi subió a YouTube un curso de más de 10 videos del método intermitente, nos cuenta Hernán. Bárbaro. Buenísimo, buenísimo. A ver, Marcos pregunta, ¿recomendás otra aplicación para llevar adelante los registros? No, yo la verdad que no. Con respecto a evaluaciones, no sé si está preguntando sobre eso. Yo no utilizo ninguna aplicación específica para evaluaciones. Ahora estoy usando la de MyJump porque no puedo hacer un testeo de salto. Yo normalmente los testeos de los saltos lo hago a principio de año y al final y nada más, no es que ando evaluando todo el año. Con respecto al deporte estoy hablando, ¿no? Y con respecto a esto me olvidé aclarar, esto del MyJump, de que tenés que filmar al alumno, no lo estás filmando de cuerpo entero, lo estás filmando de cintura para abajo. En ese sentido no habría ningún problema de evaluarlo con una filmación. Después hay otras aplicaciones, como para ver la R máxima de la fuerza, pero eso mucho no interesa, porque con nosotros, con los alumnos, no trabajamos con pesos, no tenemos disposición en ninguna escuela, por lo menos durante estos 10 años no tuve ninguna escuela donde haya tenido la posibilidad de trabajar con pesos. No, después otra aplicación que están buenas son para ver el porcentaje de grasa, pero tampoco lo podemos hacer con alumnos, porque no podemos andar tocando al alumno y medir un porcentaje de grasa, pero sí yo la uso, por ejemplo, en deporte, en donde conozco un poco cómo medir los pliegues cutáneos y ver el porcentaje de grasa, y bueno, hay aplicaciones que te permiten poner los valores y automáticamente te tiran el porcentaje de grasa, y son aplicaciones gratuitas. No recuerdo bien los nombres, pero los buscan y lo van a encontrar. Pero con respecto a la escuela, yo simplemente he usado el MyJump para ver justamente esto. Y bueno, y el Navet
utilizado también el yo-yo test de recuperación intermitente, porque hay varios de yo-yo. En este caso yo estoy hablando sobre la parte aeróbica. Una Bueno, preguntita. vamos con la última Sí. pregunta. Pregunta Juan José, si llegás a trabajar la fuerza con carga, ¿tuviste problemas por querer implementarlo con directivos u otros profes? A ver, yo trabajo la fuerza desde primero hasta quinto año. No, está dentro de los contenidos de diseño curricular, el trabajo de las capacidades físicas, capacidades motrices, y tiene que ver con el trabajo de la fuerza, de la resistencia, de la velocidad y de la flexibilidad. O sea, está muy claramente dentro del diseño. Lamentablemente, o sea, nosotros tenemos que trabajar con el peso del cuerpo. Dentro de primero y segundo año está bárbaro, porque está comprobado que ya desde un trabajo motriz, ya el alumno va a mejorar, porque va a mejorar a través de algo neuromuscular y coordinativo. Ahí es donde va a aumentar la fuerza. Ya a partir de la etapa puberal, donde ya hay un incremento de la testosterona, toda la parte hormonal, ahí sí hay un aumento de la hipertrofia. Entonces, para que sea obviamente más efectivo un trabajo, sí, necesitarías algún tipo de carga, pero nosotros no tenemos esa posibilidad dentro de la escuela. Lo que sí se puede trabajar mucho es a través de ejercicios unipodales a una sola pierna, que eso sí genera una mayor sobrecarga que trabajar a dos. Por ejemplo, una sentadilla puede hacerla a una sola pierna, con una media sentadilla, con la ayuda de una silla. Pero bueno, son ejercicios que por ahí te llevarían mucho tiempo, mucha demanda en la clase, donde yo prefiero hacer un trabajo rápido de sentadilla, en donde hacen 10 sentadillas explosivas y al toque hacen un salto. También trato de que sea dinámica la clase, no me puedo quedar haciendo un trabajo puro exclusivamente de fuerza, y bueno, lamentablemente no contamos con el espacio no con los materiales. Bueno, casi como para cerrar, recordar lo que está reafirmando ADEF, reclamando ADEF respecto de los concursos de ingresos, de la toma de posición en los concursos de traslado de acumulación y en los actos públicos para cubrir vacantes realizados por los supervisores, ¿sí? Recordarles también la charla que vamos a tener el lunes con el licenciado Marcelo Roffé, las claves para liderar las claves del liderazgo en el deporte. Es este lunes a las 19 horas. Recuerden que los afiliados de ADEF es gratuito, es un esfuerzo que está haciendo ADEF con estas actividades, también para estar cerca. Así que, bueno, si no les parece mal, abrimos los micrófonos y le damos un gran aplauso a Víctor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Víctor, muchas gracias. Si querés decir algo. Mariano, y la verdad que, gracias a todos por escuchar y ocupar todo este tiempo. Traté de ser lo más rápido posible, pero sé que por ahí tienen cosas para hacer en su casa y demás, y ocuparon este tiempo para estar escuchando esta charla, así que la verdad que gracias a él, gracias a Martín Chiriaco también, que no sé si está, me parece que no estaba presente, no sé si está presente. Está ahí, bueno, buenísimo. buenísimo, bueno, no lo había visto. Bueno, que siempre me abre esta posibilidad. Ya hace, creo que es el tercer año que siempre hablo sobre la preparación física del futsal. A mí me gusta más hablar sobre la preparación física del futsal, y en este caso traté de diagramar todas estas diapositivas en base al trabajo que más o menos trato de hacer en la escuela, y también fundamentado por ahí de la parte fisiológica y de mi experiencia con el deporte. Hice un esfuerzo máximo para tratar de comunicar lo mejor que se pudo. Espero que haya quedado lo más claro posible, y si no quedó claro algunas cosas, no tengo problema de que me manden un mail o lo que sea, que pregunten mi mail, teléfono, no tengo ningún drama, y que siempre escucho también comentarios y aprendo de los otros profes. Perfecto. Bueno, si alguien le quiere decir algo a Víctor, si no, Cristian. Felicitaciones, muy buena. Bueno, muchísimas gracias para cerrar. A todos una vez más por participar. Son muchos los profes que vienen participando de los talleres que organiza el equipo de capacitación de ADEF, así que bueno, orgulloso de formar parte también, y que sea útil para todos los profes. Así que bueno, nos vemos en el próximo, y muchísimas gracias nuevamente por participar. Un saludo para todos. Nos vemos. Gracias, buen fin de semana. Gracias.
Chao. Gracias, buenas tardes. Chao, hasta luego. Chao, Mariano. Un gusto verte de nuevo. No, gracias, saludos a todos. Hasta luego.